Empezamos la clase de hoy entonces. Y un momento, por favor, estoy buscando el ejercicio que acaba de llegar. Es este. Bien. Permítanme un momento para poner en pantalla también los enunciados del ejercicio. Bien, listo. Voy a presentar ahora la pantalla completa. Bien, me parece que se mira la pantalla, ¿no? Entonces tenemos en la ventana izquierda los enunciados de los ejercicios y del lado derecho tenemos una respuesta de uno de sus compañeros. Aquí lo que estoy viendo es que nos mandas una versión de la forma normal de Chomsky. Vladimir, no sé si pudieras echarle un ojo y mandarle un comentario al autor, por favor. BDCG, supongo que es Víctor, pero no sé qué significa el resto de las iniciales. Sí, yo creo que Víctor Cruz. Bien, Víctor Cruz. Está lo subió a la pizarra del Classroom, entonces ahí lo puedes localizar. Es el único ejercicio que se mandó hoy. Entonces te pediría que le mandaras comentarios sobre esto, por favor. Sí, está bien. Lo hice más como recordatorio, porque los ejercicios que hice después creo que requerían de estos, al menos del de Chomsky. Bueno, está bien. Sí, bueno. Entonces, me parece bien. Entonces déjame ver qué sigue, que supongo que son... A ver, aquí tengo el ejercicio 10, que es que el lenguaje no es independiente del contexto. Es un lenguaje donde tenemos 3 variables que tienen que coordinarse simultáneamente, lo cual es ahora sí que una receta para que esto no funcione, por supuesto. Y tú lo estás demostrando entonces utilizando el teorema del bombeo. Vamos a ver tu propuesta. Bien. Aquí tienes una cadena, estás postulando un valor para el cual... Bueno, aquí esta K, por supuesto, es distinta de la K que tienes que tienes acá arriba, ¿no? Sí, por eso hago la conversión a M, es para no confundirme. Ajá. Bien. Entonces tienes ahí una cosa distinta, un valor diferente, y lo que haces es tomar una cadena, la divides en 5 segmentos, y analizas qué pasaría si fuera de esta forma, y resulta que de esta forma iterando, pues no es, lo cual es bastante claro, porque tendrías sucesiones de cadenas que tienen A's, B's, C's, y después otra vez A's, B's, C's. No importa que se mantenga la paridad, entonces no funciona. Si solo tiene A's, pues tienes que violar la paridad, claro que las otras. Si tienes A's y B's, ahí no explicas por qué, pero supongo que es porque... Aquí tendrías que explicar por qué, ¿te das cuenta? Estoy pasando el cursor en esa zona. No es muy bueno para mi presentador de PDFs para señalar cosas que no son texto, ¿no? Pero mira, más o menos ahí, en este renglón, tendrías que explicar más. O sea, sí es claro por qué, ¿no? O sea, uno pensaría, claro, si tienes A y B, lo que haces a la hora de repetir es que rompes la paridad con las Cs, pero además rompes la distribución primero A's, primero B's y después C's. Tendrías AB otra vez y después C's. Entonces tendrías que explicar, tendrías que hacer explícito por qué estás rompiendo la paridad, ¿no? Es suficiente con ver a la B y a la X, ¿verdad? La W no sé, no es de nuestro interés. En muchas ocasiones no importa qué pasa. ¿Por qué tenemos 2 segmentos que aquí se pueden duplicar? Porque podría ser que estuvieras haciendo que las cadenas se duplican a ambos lados de una cadena que no se modifica.
Hay forma de hacerlo, es un poco complicado, yo no presento un ejercicio así, pero en principio es posible que tu árbol crezca de tal manera que al centro se mantenga siempre la misma cadena y que haya dos ramas que estén creciendo a lados de este centro. Por esas razones que tenemos eso. En este caso, por la forma del lenguaje, en realidad no importa mucho qué pase con la otra, ¿no? Entonces, tú estás analizando varias combinaciones, faltarían combinaciones, pero es obvio que las otras son similares, nada más que yo te pediría que nuevamente dijeras las combinaciones que faltan son análogas a las que analicé para que quede claro que sí las tienes en mente, ¿no? Va. Porque acuérdense que la idea es, existe un valor tal que para cualquier partición de la cadena que rebasa en longitud de ese valor, pasa esto. Y eso significa que tienen que explorar todas las posibles particiones de la cadena. No basta con que me presenten una con la cual no funciona, porque no es existe, sino existe para todo. Entonces, Hubiera sido mejor que hubiera hecho otro approach. No lo sé, o sea, lo que hiciste me gusta, o sea, me parece que yo lo habría hecho, sí, a lo mejor hay otra forma de hacerlo. A mí en particular, yo en particular lo habría hecho como tú lo hiciste, simplemente habría agregado esas explicaciones. Más casos. Exactamente. Perfecto. No más casos, la explicación de por qué los casos no funcionan y la aclaración al final de que el resto de los casos son análogos a este, porque pues son análogos, o sea, si tienes combinaciones de que B tiene solo un tipo y C tiene otro, te das cuenta que, por ejemplo, en ese caso sí podrías mantener la paridad, si tienes B en una sola y C en la otra. El punto ahí es que tienes que explicar por qué eso no puede darse. En este ejemplo en particular, es probable, a ver, déjame ver si es de los casos o no. Ajá, sí es de estos casos, fíjate, no lo había observado inicialmente. No sé si recuerdan que hay una hipótesis adicional en el teorema que dice que la longitud de las cadenas que se van a multiplicar y la cadena que está en medio no puede rebasar el valor de K. ¿No? Esa tienes que tomarla en cuenta. ¿Por qué? Porque si no es probable que tú tienes una cadena en la que las S están por un lado, las Bs y las As por el otro, y entonces mantienes la duplicación. No es cierto, ese ejemplo no es así. Pero hay un ejemplo es que ABCD, en el que sí pasa eso. Se puede mantener la paridad si haces el truco de alejar suficientemente las cadenas V y X, que son las que las que vas a estar bombeando. Es posible mantener la paridad y es posible mantener la distribución, pero viola la restricción de que tienen que estar, en el ejemplo inicial, tienen que estar acotada su separación. En este caso no. Yo te diría que en este caso simplemente agregues las justificaciones de por qué fallan algunos de los casos que analizas y además digas que los casos faltantes pues son análogos. Y ya, estaría bien así. Muy bien. Bien. Y el caso 11. Bien, no sé si pudieron ver todos lo que mandé. La falla que había tenido en la presentación del lunes era que se me había olvidado un caso en el que, como no tenía a la vista la gramática, se me había olvidado el caso en el que una de las subcadenas tuviera el carácter C. Y a ver si quieren, de hecho, sería bueno que presentara eso ahorita en pantalla. Permítanme un momento. Aquí está. Esta es la gramática correspondiente y este es el caso que no tomé en cuenta y por esas razones que el ejemplo falló el lunes, pero ya lo arreglé. Entonces, si quieren, antes de ver la respuesta de su compañero, o si hay dudas de este punto, aquí está. Es el ejemplo que estábamos viendo el lunes, la cadena inicial es ABA, entonces teníamos que en el primer nivel teníamos solo estos no terminales en los conjuntos que corresponden a los segmentos de un solo carácter, que son pues los que en la gramática que había presentado. Déjenme multiplicar esa
duplicar la pantalla y entonces a lo mejor podemos ver simultáneamente las dos cosas. Aquí está. Esta es la gramática. Entonces, pues, A es la de abajo, perdón. A mayúscula me da minúscula, B mayúscula me da minúscula. Y entonces, la primera A de ABA la generé con esta, la B con esta B la generé con la B mayúscula, etcétera. Y ya que tengo esto, analizo todos los casos de longitud 2, que son, tengo que ir moviéndome un carácter a la vez. Entonces, por supuesto, el primer segmento es 0,2, que sería lo que correspondería a esto, a B, pero lo que nosotros hacemos es fijarnos en los no terminales que generaron este segmento. Entonces me fijo en A mayúscula y B mayúscula, y en mis reglas tendría que haber alguna regla que tenga A y B del lado derecho. No la hay, se dan cuenta, por eso es que en este queda vacío. El segundo segmento es entonces el que corresponde a 1, 2 y a 2, 3, y entonces tengo B aquí, B acá, y entonces acá tengo que buscar una regla con B, B del lado derecho, y si la hay, y por lo tanto, por esa razón aquí entra esta S. El tercer segmento es el que va de 2 a 4, y entonces tiene que tener esta B mayúscula y esta A mayúscula del lado derecho. No hay ninguna regla que tenga eso, ¿se dan cuenta? Y por lo tanto también se queda vacío. ¿Qué pasa en el siguiente segmento? En el siguiente caso tengo que ver segmentos de longitud 3, y hay dos posibles. Está el que empieza en 0,3 y está el que empieza en 1,4. Ahora, el de 0,3, vean cómo tendría que partir de 0,2. Hay dos formas de crearlo. A partir de 0,1 y después de 1,3. Ajá, ¿por qué razón? Porque vean que la cadena, que en este caso sería ABB, fue generada podrás haber sido generada por 0,1 y por 0,2, perdón, por 0,1, sí, y por 0,1 y por 0, déjeme ver, no, por 1,3. Entonces, Doctor, perdone que lo moleste, pero tenemos un compañero que se parece que está esperando entrar al salón. bien, gracias por avisarme. Sí, perdona, ¿eh? No, Ahí no, está. al contrario, muchas gracias por la interrupción. Ya está, ya lo dejé entrar. Bien. Gracias. No, al contrario, gracias. Y por supuesto, cada vez que pase algo así, por favor avísenme. Con mi voz a veces tapo el sonido de la alarma. No tengo buen oído ya, y entonces me pasa eso. No escucho cuando me avisa que hay alguien que quiere entrar. Entonces, gracias. Bueno, ahora sí, les decía que entonces el segmento 0,3 tendríamos que formarlo con 0,1 y con 1,3, y entonces es una A y una S, y ninguna regla tiene del lado derecho una A seguida de una S. Tenemos una S seguida de una A, pero una A seguida de S. Y la otra posibilidad, por supuesto, es 0,2 seguido de 1, de 2, 3. Pero 0,2 se dan cuenta que tenemos el vacío, entonces no podemos hacer nada, y por lo tanto ese lo desechamos. Y este entonces es vacío. Pero el segmento 1,4, ese sí podemos formarlo, y podemos formarlo de dos maneras, vean. Podemos formarlo como 1,2 seguido de 2,4 y 1,3 seguido de 3,4. 1,2 nos estaría dando una B, seguido de, quedamos 2,4, que en este caso es vacío, entonces no se puede hacer nada. 1,3, en cambio, a ver, déjenme ver, aquí está, 1,3 es esta, es una S, y 3,4 es una A. Entonces sería una S seguida de una A, y justo corresponde a esta regla. Entonces, por lo tanto, aquí en 1,4 puedo poner la C. Bien, ya que tengo eso, entonces en el último paso, lo que hago es ver el segmento 0,1, bueno, que vamos desde el principio, de 0 a 4, y lo podemos formar de varias maneras. 0 a 4 lo podemos formar, me regreso, con 0,1 y después 1,4, que es la C, A, C. Entonces tomen en cuenta esa, me da, déjenme ver, AC es esta regla de aquí. Ajá, por lo tanto la S la puedo sumar acá,
Y ya con eso me debería detener, no tendría que explorar los demás porque lo que necesito es que aparezca una S en el último, en el segmento total. Pero podría pensar, bueno, ¿qué pasa si formara la cadena de otra manera? Otra manera de formarla, por supuesto, es la siguiente, segmentos de 2, y entonces sería 0, 2 y 2, 4, pero se dan cuenta que estos son vacíos y no me sirve. Y la otra forma sería un segmento de 3 seguido de un segmento de 1, y eso sería entonces el segmento 0,3, que es vacío, seguido de este, que tampoco pues no funciona porque este es vacío, y por lo tanto, el único que me da resultados es 0,1 seguido de 1,4. Ajá, tengo la S y la cadena es aceptada. Vean cómo en mi segundo ejemplo acá, lo que hago es, pues lo mismo, empiezo con segmentos de longitud 1, B, B, A, y después voy analizando qué se puede hacer. En los segmentos de longitud 2, vean que el primero tendría B y B del lado derecho, y tengo una regla que lo hace, y entonces aquí pongo C. El segundo sería de 1 a 3, o sea, esto, y entonces es B y A, y no hay regla que tenga eso, y por lo tanto se queda vacío. Ajá. Ahora, para el segmento de longitud 3 tengo dos formas de crearlo. Una es la forma de 0 a 1 y después de 1 a 3. 3 es vacío, no me da ningún resultado. Y la otra es, por supuesto, de 0 a 2, que es 2, y después de 2 a 3, que es A. Y entonces sí tengo una regla que me dice, mira, aquí tienes esto, SA, y por lo tanto agrego a C en esta fase. ¿Por qué estoy rechazando? Estoy rechazando porque necesito que en esta última fase haya una S. Y me da una C nada más. Podría haberme dado vacío y obviamente rechazo, pero aquí tengo algo, pero ese algo no es el símbolo inicial de la gramática y por eso estoy rechazando. Entonces, estos dos ejemplos están pensados para ilustrar esas dos situaciones posibles. La otra de que me diera vacío, pues es obvio porque es rechazo, ¿no? Bien, y ya que está esto, vamos a ver lo que hizo su compañero. Su compañero lo que está haciendo es ver qué pasa si acepta esta cadena ABCC. Y entonces, vamos a ver, es con la gramática en forma normal de, perdón, de Chomsky que tú creaste, ¿no? Es por eso que la habías incluido, supongo. Déjame abrir una copia entonces de tus ejercicios. Sí, exacto, justo por eso lo hice. Ajá, bien, entonces déjame poner aquí en este tamaño. Aquí está tu gramática en forma normal de Chomsky, entonces es esta que aparece aquí, ¿no? Ajá, donde está paseándose el cursor en este momento. Bien, entonces con esta gramática lo que es analizar qué puedes hacer aquí. Resulta que en algún momento creaste, a ver, no me queda claro lo que hiciste, porque, digo, seguramente está bien, pero lo presentaste de una forma distinta, entonces no me queda claro. A ver, Víctor, a ver si entiendo qué pasa. Lo que hiciste fue empezar con esta A, y esta A la generaste con una A mayúscula. Esta es la que corresponde a este. Después, la B la generaste con una B mayúscula. ¿Este vacío qué quiere decir, perdón? El que señalé ahorita. Que si vemos la cadena 0,2, es decir, la sección, las letras A y B, no existe una manera de poder generar A y B con la gramática de Chomsky que propongo. Bien, bien. Ya O sea, entendí. solamente viendo A y B no podemos generarlo. Construiste una matriz para hacer el análisis que yo hice linealmente. Ajá, Ajá. sí, Bien. exacto. Bien, bien, muy bien hecho. Eso es bastante ingenioso. Entonces, A y B te mandarían este 0, B y C te mandarían, bueno, no 0, vacío. Ajá. Y este otro vacío corresponde ¿a qué correspondería este? A ver las cadenas de la posición 0,3, es decir, A, B, C. ABC comparado con, AB comparado con C, me imagino. Ajá, y eso te da vacío.
Finalmente, entonces, supongo que acá lo que hace es analizar toda la cadena. Exactamente. Ahora, esta S, ¿cómo sabes a qué segmentos la generaron? En principio, es lo que es de las maneras, es el estado que me lleva a ese, ¿no? O sea, a esa cadena, perdón. O sea, Sí, 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 eso lo sabemos, pero aquí en tu presentación, en esta matriz, ¿cómo sabes quién generó, quién te produjo esta S? ¿O no estás guardando esa información? mm, es que yo lo pensé que iba porque nada más tendríamos que poner un estado. O sea, viéndolo nada más con solo poner un estado, es como ese puede estar. Pero, ¿un estado de qué, perdón? Un estado o de la P' que pongo en lo de Chomsky. O sea, viendo Chomsky, ese me genera XY. Sí, pero Y no ya de tenemos ahí, estados, es la gramática lo que nos da son reglas de producción. las reglas, perdón, sí, las reglas me dan XY y X da A y Y da BCC. ¿Y Entonces, dónde está X aquí en tu matriz? ¿cómo? ¿En la matriz donde aparece X? No, eso es viendo la gramática de Chomsky del ejercicio izquierdo. Claro. O sea, de Bien. ahí, por Mira. eso de ahí me vas. Ujú. Sí, mira, yo supongo que el análisis que existe es equivalente a la forma que yo presenté CYK. No, no creo que haya una sola forma de presentarlo, pero no es obvio cómo es esta Ok. equivalencia. Entonces, para Ajá. cambiarlo, para que lo Sí, cambie, claro. sí, sí, porque piensa que aunque tu resultado está correcto, requiere esta explicación adicional de cómo lo calculaste, Sí, que no es obvio de cómo lo estás presentando, y pues, aparte que eso pues implica más trabajo de nuestra parte para ver si está bien o no, pues requiere esta explicación que a lo mejor si tú pusieras esos pasos que no se ven obvios en la matriz que escribiste, pues podríamos acortar la explicación, ¿no? claro. Te lo digo sobre todo para cuando entregues la tarea, sería Sí, bueno que pusieras esa información para que fuera más fácil revisarla. Piensa que claro, pues son casi 20, entonces sí son muchas tareas las que tiene que calificar Vladimir. Y sí, entonces sí agregando entiendo. más explicación nos ayuda, ¿no? Ujú. Perfecto, sí, sí, para hacer esos cambios. Pues, Perfecto. Pero sí, gracias. sí, por supuesto, el resultado debe ser correcto. Según yo, corresponde a lo que dice la regla, que es K, ajá. A ver, déjame nada más regresar. Aquí está el enunciado original. A a la K, B a la N, C a la 2N. Eso está perfecto. Tiene que haber dos Cs por cada B, claro que está ahí. Ujú. Ujú, Perfecto. Muy bien. exacto. Muchas gracias entonces por lo que... No, gracias a usted. Y tenemos bastante tiempo, entonces yo creo que no hay más ejercicios, podría pasar a la clase que sigue. ¿Les parece bien? Empezar ya con el tercer Sí. tema. Muy bien. Sí. Entonces, déjenme concentrarme nada más en las láminas del tercer tema. Estas todavía no están en la página porque me falta agregar unas láminas más, pero van a estar hoy mismo, para que puedan consultarlas. Ah, por cierto, muy importante, antes de que empecemos con esto, no le hemos puesto fecha de entrega a la tarea 2. Dado que hoy es la última clase de este año y que la primera va a ser, déjenme confirmar nada más esto para que no les vaya a dar una fecha incorrecta. La primera clase del año próximo es... voy a compartirles este calendario, permítanme. Creo que es el 4 de enero. Sí, me parece que es el 4 de enero, pero a ver, nada más que quiero que ustedes lo vean también ahí. Ya está. Ahora sí, ven todo es el calendario oficial, ¿no? De la UNAM. Sí. Ajá. Efectivamente, la primera clase es el 4 de enero. ¿Les parece bien que la tarea quede entonces para el 4 de enero?
Vladimir, ¿tú crees que nos la podrías entregar calificada el 9, el 8, el viernes 8? Sí, sí, está bien. Bien, entonces para que la revisemos, para que hagamos las réplicas el lunes 11, ¿les parece bien? Sí. Ajá, y entonces podamos seguir pues con los temas que restan del curso. Los temas 3 y 4 son más breves, entonces ahora que terminamos el 2, no estamos a la mitad, estamos a 2/3 de terminar. Creo que estamos bien en cuanto a tiempo, un poco más de 2/3, de hecho. Lo pueden ver por el número de láminas. El tema 1 fueron, me parece que 60, el tema 2 fueron cerca de 60 también, el tema 3 son 47, voy a agregar algunas cosas más, pero esto es bastante más rápido de ver. Y el tema 4 son como 20, 25 láminas nada más. Entonces sí estamos, pues 2/3, un poco más, como 70% del curso ya cubierto. Bien, entonces empiezo con el tema de Pues de entonces máquinas de me Turing y imagina decidibilidad. que hasta el Ajá, viernes de esta semana tenemos para enviar o platicar. máquinas de Turing y decidibilidad. Ajá, Pues entonces me he de imaginar que hasta el viernes de esta semana tenemos para enviar o platicar dudas, otras para la tarea en específico. Pues en principio sí, pero miren, yo voy a estar trabajando en vacaciones y aunque les pediría que si tienen dudas en vacaciones, pues las concentraran todas en una sola consulta, pueden escribirme también en vacaciones. No les voy a responder de inmediato, también les puedo decir eso, pero así que yo soy partidario de guardar el confinamiento de manera estricta. Estamos en una situación bastante grave. Los números de la Ciudad de México son los peores del país, entonces no pienso salir. Voy a estar encerrado en casa, pues no me queda más que ponerme a trabajar. Y entonces puedo ver sus consultas. Pueden escribirme si quieren en vacaciones. A lo mejor me tardo más en responderles, pero sí les contesto. Entonces, no es el último día. Pueden escribirme después si quieren. Al correo, ¿no? Y no al Classroom. Preferentemente, porque No. no me están llegando tan inmediatamente los avisos de la pizarra de Google Classroom. Por ejemplo, no me avisó que había subido tus ejercicios, Víctor. Entonces, sí, si me escriben directamente va a ser mejor. Para los ejercicios está bien que los suban a la pizarra, por supuesto, porque yo lo reviso antes de empezar la clase, de todas maneras. Pero si tienen dudas, mejor mándenme un correo directamente. Y eso sí, mi correo lo reviso todo el tiempo. Entonces, trataré de contestarles lo antes posible. No hay restricciones. Si me escriben el 31, pues a lo mejor no les contesto sino hasta el 2. Pero sí pueden consultarlo. Bien, ¿no hay más preguntas sobre eso? Bueno, entonces miren, vamos con este tema 2. Yo creo que la mayor parte de ustedes ya estudió máquinas de Turing, por supuesto, porque es un tema que viene en el examen de admisión, pero no sé qué tanto lo hayan estudiado. Yo me voy a concentrar no tanto en la parte de expresar algoritmos por medio de máquinas de Turing, la verdad me parece que es una parte que es interesante. Puede ser útil para cursos posteriores como complejidad computacional, pero realmente es muy aburrido. Expresar algoritmos por medio de máquinas de Turing es como pedirles que describan una receta de cocina, indicando todas las reacciones químicas que ocurren mientras preparan el platillo, ¿no? Es un nivel de detalle que es innecesario para cuando uno quiere una visión general de los algoritmos que están ocurriendo. Entonces, lo que voy a hacer es presentar, por supuesto, las máquinas, pero me voy a concentrar en resultados de decidibilidad, que es probable que la mayoría de ustedes no conozca. Al que cursó la materia conmigo en la Facultad de Ciencias, ya conocen seguramente la mayor parte de estos resultados, pero los demás es muy probable que no lo hayan estudiado en cursos previos. Entonces, empezamos definiendo, bueno, les explico un poco de la historia de las máquinas de Turing. Turing diseñó sus máquinas como una respuesta a una pregunta de lógica matemática. Esta pregunta se conoce como el problema de la decisión, Entscheidungsproblem, Problem, y que es de este estilo. Tenemos fórmulas de cálculo de predicados, para toda X se cumple tal cosa, existe Y que cumple tal cosa, en fin, que podamos pensar como una serie de axiomas. Y tenemos una fórmula que creemos que es un teorema.
Entonces, Hilbert dijo, si tuviéramos un método, que es el que formuló este problema, David Hilbert, les hablé al principio del curso, si tuviéramos un método para saber que esta Z es un teorema de esta teoría axiomatizada por estas fórmulas alfa 1 hasta alfa n, tendremos una manera de, pues, responder todas las preguntas de las matemáticas que sean axiomatizables en cálculo de predicados de primer orden. Hilbert tenía la esperanza de que de alguna manera todo se puede axiomatizar así. Ahora sabemos que, primero, no todo se puede axiomatizar así, y segundo, gracias a Turing sabemos que no hay un método, un procedimiento efectivo para responder a esta pregunta. Z es una consecuencia lógica de estos axiomas. ¿Por qué sabemos que no se puede resolver? Pues porque lo que hizo Turing y lo que hizo Alonzo Church poco antes que él fue demostrar que si nosotros expresamos esta pregunta en términos de la respuesta a un procedimiento efectivo, o más bien el resultado de un procedimiento efectivo, es posible plantear preguntas para las cuales ningún procedimiento efectivo nos da una solución. Por esas razones que este problema de lógica no se puede resolver ni con máquinas de Turing, ni con ningún mecanismo equivalente a máquinas de Turing. Entonces, pues es un poco una curiosidad histórica, si ustedes quieren verlo así. Yo creo que es más profundo que eso, pero al menos podrían verlo como una curiosidad histórica que el modelo principal de computación, el que usamos la mayor parte del tiempo, la máquina de Turing, surgió de una preocupación de lógica que además está ligada a un problema que es en el fondo también de naturaleza filosófica, y es si podemos encontrar procedimientos efectivos para responder preguntas en general de las matemáticas y de otras ciencias. Bien, ahora, el primer punto es que, tal y como lo planteó Hilbert, pues fue muy vago. Hilbert hablaba de que un procedimiento efectivo tenía que ser algo que, pues, podía definirse, digamos, siguiendo estos 4 requisitos que tengo aquí. El primero es que puede expresarse en términos formales, y formales no quiere decir como lo pensaría un abogado, ¿no? Que llega con un contrato que dice, el comprador, la persona que va a comprar la propiedad que va en adelante va a ser denominada el comprador. No, sino en términos formales como la entendemos en matemáticas, un lenguaje con una sintaxis definida por medio de reglas. Ese era el primer punto. Entonces, todos los problemas que queremos resolver con procedimientos efectivos deben poderse expresar por medio de lenguajes formales. El segundo es que tiene que ser mecánico, en el sentido de que tenemos una receta de cocina que tenemos que aplicar, y para aplicar esta receta no tenemos que tener ninguna inspiración. Yo uso mucho esta metáfora de la receta de cocina, pero en realidad si ustedes han cocinado o han intentado cocinar, se dan cuenta que las recetas de cocina no son tan triviales, ¿no? Que siempre hace falta un poco de creatividad. Esto, lo que tenía en mente Hilbert, es todavía más mecánico que una receta de cocina. Es algo en lo que, si ustedes siguen las instrucciones al pie de la letra, no hay falla, no se les va a quemar el pastel. Va a salir exactamente como tiene que salir. La otra cosa es que esta receta, este método, tiene que especificarse de manera finita. Es decir, no pueden decirme, bueno, tengo estas reglas, pero si te presenta una situación inesperada, pues siempre puedo crear una regla nueva. No, tiene que haber unas reglas predefinidas, y el número de estas reglas tiene que ser finito. Y finalmente, Hilbert tenía en mente este cuarto requisito, que no está reflejado en los modelos matemáticos que vamos a ver. El cuarto requisito, que hay un poco una discusión de que si realmente Hilbert lo formuló una vez y después se olvidó de él, lo formuló una vez y después decidió que no había que continuar, que mantenerlo, o si simplemente es un descuido en su redacción. El original alemán donde Hilbert plantea esto me parece que apoya la interpretación de que en algún momento sostuvo que era necesario este cuarto requisito. Pero yo tengo una discusión con otros colegas, en particular un colega que respeto mucho, Wilfred Sieg, que es el historiador más importante de Hilbert, el que conoce mejor el desarrollo de las ideas de Hilbert, que sostiene que no, que Hilbert nunca pensó que este cuarto requisito debía hacerlo. Pero me gusta mencionarlo porque este cuarto requisito es el concepto básico de la complejidad computacional. Vean, el cuarto requisito nos dice que los recursos utilizados no solo deben ser finitos, finitos en el sentido de que necesitamos una cantidad
definida de memoria para realizar las operaciones y una cantidad de tiempo también definida, sino que deben poder acotarse con anticipación, que este es precisamente el objetivo de la complejidad computacional, cuantificar los recursos que necesitan para resolver un problema. ¿Por qué este requisito fue importante que lo olvidara, o que más bien se hiciera a un lado? Porque como vamos a ver más adelante, hay problemas que se pueden resolver, pero no tenemos una forma de saber con anticipación los recursos que va a ocupar la resolución de un problema que se puede resolver con la máquina de Turing. El haber acotado, el poder decir, solo nos interesan problemas que se pueden resolver por medio de recetas que nos pueden decir de antemano cuánta memoria y cuánto espacio y cuánto tiempo necesitan para resolverse, significa que estaríamos recortando las cosas que se pueden resolver por medio de una máquina de Turing. Entonces, el cuarto lo vamos a hacer a un lado. Bien, ahora, ¿qué hicieron Church y Turing? Les decía que construyeron estos formalismos para demostrar que el problema de la decisión no tiene solución. Y vamos a empezar entonces en este tema con la máquina de Turing, y en el siguiente tema vamos a ver el cálculo lambda de Alonzo Church. ¿Qué es una máquina de Turing? Bien, una máquina de Turing es un mecanismo muy, muy, muy sencillo y al mismo tiempo bastante más potente de lo que hemos visto. La idea es que vamos a tener en esta ocasión una cinta, pueden verlo así como lo tengo en esta representación gráfica, que es pues esta tira donde hay caracteres escritos en celdas. Las celdas son discretas, es decir, no voy a permitir que un carácter tenga la mitad escrito en una celda y la otra mitad en el otro. Y los caracteres también son discretos, como los que hemos estado usando hasta el momento, pues los alfabetos, es decir, no tengo medias as, cuartos de as, pi sobre 4 as, nada de eso, son caracteres completos. Entonces tenemos aquí la cinta y tenemos esta cabeza lectora, que lo que hace es moverse a lo largo de la cinta. Y la diferencia importante con los modelos anteriores es que va a poderse mover en ambas direcciones. Un carácter a la vez, pues se puede mover en ambas direcciones, y lo que hace es que dependiendo del estado en el que se encuentre, en este caso la cabeza lectora la tengo con un cuadrito, pero el estado que estoy pensando es el estado Q, está marcado aquí, y entonces la decisión de qué va a hacer la máquina depende de este estado, depende del carácter que lea, y con base en esto la máquina decide reescribir el carácter y moverse a la izquierda o a la derecha. Eso es lo que es una máquina de Turing. Formalmente, pues lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos un conjunto de estados. Perdón, ¿todo el mundo está viendo correctamente las láminas? Vemos como la pantalla completa. Completa. Ah, bien. Está bien, entonces, pero ¿saben qué? Para concentrarse a la lámina, déjenme cambiar la presentación a ese formato. Ahora sí, todo el mundo está viendo solo las láminas, ¿verdad? Es que como la resolución final del video que subo es muy baja, a veces cuando aparece la ventana en tamaño pequeño, creo que a veces no se lee todo. Por esas razones que prefiero que se vean las láminas nada más. Bien, entonces tenemos aquí la definición formal de una máquina de Turing. Tenemos un conjunto de estados, tenemos un alfabeto de entrada, sigma, tenemos un alfabeto de cinta, que es un subconjunto, perdón, es un superconjunto del alfabeto de entrada, ¿se dan cuenta? Esta es una diferencia importante también con los otros formalismos. En el autómata de pila tenemos dos alfabetos disjuntos, ¿se acuerdan? El de pila y el de entrada. Y aquí lo que tenemos es que uno es un subconjunto del otro. Tenemos una función de transición que lo que hace es lo que les decía, estar en un estado y con base en ese estado y el carácter que se está leyendo, pasa a un nuevo estado, escribe un nuevo carácter en el lugar donde estaba, y además se mueve o a la derecha o a la izquierda. Tenemos los estados siguientes, al menos.
Pueden ser el mismo, de hecho, por cierto, no hay restricción, pero sería un poco absurdo que fueran el mismo, pero formalmente podríamos pensar que nos basta con uno. Pero digamos que tendríamos que designar un estado como el estado inicial, un estado como el estado de aceptación y otro estado como el estado de rechazo. STR. Los tengo aquí designados de esa manera. ¿Por qué T y R? R es claramente el reject. T supongo que es de taken, así lo he pensado Turing en su momento, y se ha quedado así históricamente como T. Vamos a tener que entre los caracteres de la cinta está un símbolo que vamos a llamar el símbolo de espacio en blanco. No sé si lo alcanza a ver en este momento, es más o menos donde está el cursor, o más bien a la derecha del cursor, ese es el espacio en blanco. Y este carácter de blanco no puede ser un carácter de entrada, es parte del alfabeto de la cinta, pero no puede ser un carácter de entrada. Y vamos a tener otro carácter que va a ser el símbolo de inicio de la cinta. Normalmente tampoco se considera un carácter de entrada. Vamos además a poner una restricción. No nos podemos mover a la izquierda del símbolo de inicio. Cuando vemos el símbolo de inicio, forzosamente nos tenemos que mover a la derecha y en general es una buena práctica que el símbolo de inicio no se borre. Es decir, ustedes encuentran el símbolo de inicio, lo que tienen que hacer es volverlo a escribir y moverse a la derecha, no a la izquierda. Bien. Una vez que entremos un estado de aceptación, al estado de aceptación o al estado de rechazo, no vamos a poder salirnos de ellos, y en general, convencionalmente se considera que cualquier cosa que pase después es irrelevante, que el cómputo, si quieren llamarlo así, o que es como lo llamó Turing, termina al entrar en un estado de aceptación o en el estado de rechazo. Bien. Ahora, ¿qué significa aceptar y rechazar una cadena? Aquí hablamos nada más de estados de aceptación y rechazo, pero acuérdense que como son lenguajes, en lo que estamos interesados son en cadenas del alfabeto de entrada. Entonces, para definir aceptación y rechazo en una máquina de Turing, vamos a usar el concepto de configuración. Una configuración, pues, está formada por 3 elementos. Vean, aquí tengo una configuración típica. El primer elemento es un estado. El segundo elemento es una cadena que está formada por, primero, el símbolo de inicio de la cinta. Ese siempre va a estar ahí. Después, alfa, que es una serie de caracteres del alfabeto de la cinta. Y después tengo aquí indicado un número infinito de caracteres en blanco, de espacios en blanco. ¿Por qué razón? Porque piensen que siempre la entrada para la máquina de Turing va a ser una cadena finita, y después de cierto número de operaciones, pues habremos escrito, pues cuando mucho, un número finito de caracteres. Incluso si yo siempre lo que hago es moverme a la derecha y escribir algo nuevo, pues si lo hago un número finito de veces, tengo un número finito de caracteres, y mi cinta está concebida como, idealmente, como algo que se extiende potencialmente hacia la derecha con espacios en blanco. Entonces, por esa razón represento esto aquí, y en la práctica, pues puedo omitir realmente esta señalización, ¿no? De esta señalización de que tengo espacios en blanco infinitos, porque pues sé que siempre están ahí. Más adelante lo voy a hacer con bastante frecuencia, me voy a olvidar de esta parte. ¿Qué nos va a indicar n? N nos va a indicar el número de celda en el que se encuentra la cabeza de lectura y escritura. Eso es lo que nos va a indicar n. Me voy a regresar un par de láminas. Aquí, por ejemplo, la configuración nos diría, estás en Q, en la cinta tienes escrita el símbolo de inicio de la cinta seguido de A, B, B, C, C, y después un número infinito de espacios en blanco, y estás ubicado en la posición, déjenme ver, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estaríamos en la posición 6. Eso es la configuración del ejemplo que había puesto. Ahora, por supuesto que tenemos una configuración inicial, igual que lo hemos tenido con los otros mecanismos que hemos explorado, y en este caso una configuración inicial forzosamente está en el estado inicial, por supuesto. Aquí tengo la S. Tengo escrito en la cinta algo que solo contiene caracteres de entrada, no tiene otros caracteres, el segmento inicial y, por supuesto, el carácter de inicio de la cinta, y después tiene un número infinito de espacios en blanco. Y la posición es 0, es decir, apunta a este carácter. Bien.
Ahora, ¿queda claro eso? Yo espero que sí, no es algo particularmente complicado. Eh, Vamos a definir una relación entre configuraciones. Para esto voy a utilizar la siguiente notación. Vean, voy a tomar una cadena alfa y con esto voy a indicar el enésimo símbolo de la cadena alfa, A sub n, entre corchetes. Y con esto otro, alfa, no es A, perdón, es alfa sub n. Y esto otro que es alfa, donde a n le estoy reemplazando por x, significa que es la cadena en la que me voy al enésimo lugar, la cadena alfa en la que voy al enésimo lugar, y en ese lugar escribo el símbolo x, en lugar del símbolo que estaba antes. Eso es lo que tendría en este caso. Bien, entonces, ya que tengo eso, voy a hacer entonces la relación entre configuraciones. Vean, voy a decir que la configuración Q alfa n me lleva a la configuración R beta m si solo si pasa lo siguiente. Resulta que en mi función de transición delta, si yo estoy en el estado Q y estoy leyendo el carácter que se encuentra en la enésima posición de alfa, vean, porque pues esa es la posición en la que estoy, el resultado es pasar al estado R, escribir en lugar de ese carácter B, y la cadena beta entonces es la cadena alfa con B en la posición enésima. No importa qué había, en su lugar voy a escribir B. Y M, este nuevo índice, ahora va a valer n más 1. ¿Por qué? Porque me estoy moviendo a la derecha. Entonces, pues me muevo una posición más. Una posición a la derecha, eso significa incrementar en un valor, en 1, el valor del índice de la posición. Podría ser, por supuesto, que mi función de transición me dijera, no, lo que tienes que hacer es moverte a la derecha. Y eso es lo que tengo aquí en esta segunda opción. En este caso, pues, la definición sigue igual. Beta es igual a alfa, donde en la enésima posición ahora escribo B, pero M, pues, obviamente vale n menos 1. En la práctica después, por supuesto, vamos a hacer transiciones en las que lo que vamos a indicar es quedarnos en la misma posición. Y eso lo podemos hacer combinando dos transiciones. Una que nos diga muévete a la izquierda o a la derecha, lee lo que estaba ahí, reescríbelo y regrésate a la posición en la que estabas. Eso se puede codificar así fácilmente si alguien quisiera, por alguna razón, indicar una transición en la que no se mueve de posición. Bien. Me pareció que alguien quería preguntar algo. ¿No? Bien. Continúo entonces. Esta es una relación, por supuesto, y entonces podemos pensar en su cerradura reflexiva y transitiva. Le indicamos como de costumbre con la estrella de Kleene. Y entonces nos va a interesar esto para definir qué significa aceptar. Primero vamos a definir detención y después vamos a definir aceptación. Y vamos a decir que una máquina de Turing M se detiene con una entrada alfa. Vean como alfa es solo de símbolos de entrada. Sí, solo si a partir de la configuración inicial, después de un número indeterminado de pasos, pero finito, por supuesto, llegamos a un estado que es de aceptación. Vean aquí lo que estoy diciendo, el estado Q. Dejo escrito algo en la cinta, beta. Estoy en alguna posición, no me importa cuál, pero lo importante es que Q es el estado de aceptación o Q es el estado de rechazo. En ese caso, digo que la máquina de Turing se detiene con la entrada. Y el lenguaje aceptado por una máquina de Turing es el lenguaje tal que yo empiezo con, pues, esa cadena de entrada, las alfas tales que, si yo empiezo con esa cadena en la configuración inicial, llego al estado de aceptación. Me detengo en el estado de aceptación, recuerden que eso es lo que estamos diciendo. Al igual que todos los mecanismos de reconocimiento que teníamos, que hemos definido hasta el momento, este mecanismo es un sí o no, es un problema de decisión. La cadena está o no está en el lenguaje. Entonces, por esas razones que me fijo solo en lo que queda, en que me lleve a T. Más adelante voy a ampliar mi definición y esta beta va a cumplir un papel muy importante. Pero ahorita por lo pronto es irrelevante que quede escrito en la cinta.
Lo importante es que llego a T. Y rechazo, por supuesto, es llegar a R, pero el lenguaje está definido, el lenguaje aceptado está definido por aceptación, por supuesto. Bien. Entonces, presento un ejemplo de una máquina de Turing. Ven cómo este lenguaje que tengo aquí, que es un lenguaje muy simple, A a la N, B a la N, C a la N, resulta que ya vimos que no es independiente del contexto. Pero, y la razón por la cual vimos que no era independiente del contexto es pues porque no tengo una forma de reconocer lo que me permita contabilizar la paridad de las A's, las B's y las C's. A la N, B a la N sí es independiente del contexto, pero cuando agrego la C ya no. Porque no hay, porque la memoria, la forma en que manejo la memoria en autómatas de pila, que es con esta disciplina estricta de que lo último que guardo es lo primero que leo y además es una lectura destructiva, no me permite entonces llevar la contabilidad de 3 elementos. En este caso sí puedo hacerlo y la forma en que lo hago pues es simplemente que utilizo la cinta para llevar esta contabilidad y como puedo moverme en ambas direcciones, entonces el reconocimiento es muy simple. El reconocimiento que está expresado aquí en esta tabla es de la función delta, pues es muy sencillo. La intuición es esta. Ustedes lo que hacen es que van a recorrer aquí en el estado inicial la cadena, moviéndose siempre hacia la derecha, van a recorrer la cadena y van a recorrerla sin alterar nada, es decir, leen un símbolo de entrada, el de inicio de la cinta, perdón, y lo reescriben. Vean, aquí estoy diciendo S con el símbolo de inicio de la cinta, vuelves a escribir eso y te mueves a un lugar a la derecha. Si estoy en S y leo una A, pues la reescribo en un lugar a la derecha y continúo así. Aquí estoy haciendo unos cambios, pero ahorita no se preocupen, no hay mucho cambio. Continúo así hasta que llego al final y entonces al final, al encontrarme el primer espacio en blanco, lo que hago es meter este otro símbolo. Mi alfabeto de la cinta en este caso incluye, como pueden darse cuenta acá, este carácter adicional que puedo indicar, que me va a servir para indicar fin de la entrada. Y después me regreso. Después de que hago este recorrido, lo que voy a hacer lo que está indicado en esta tabla es regresarme al principio y en el momento en que me encuentre la primera A, lo que voy a hacer es borrarla. Y me paso a un estado en el que busco una B. Mientras voy buscando la B, solo estoy autorizado a leer A's. Si después de leer una A me encuentro una C, rechazo. Si me encuentro una B, entonces lo que hago es borrar esa B y me sigo moviendo a la derecha buscando Cs. Si en el curso de mi búsqueda me encuentro As, rechazo. Si lo que hago es encontrarme Bs, las dejo como estaban y tengo que encontrarme una C. Cuando encuentro la primera C, la borro y entonces pues repito el recorrido y voy haciendo esto de tal manera que voy borrando una B y una C por cada A que encuentro. Y al final lo que tengo que tener es espacios en blanco solamente entre el carácter de inicio de la cinta, y el carácter de fin de la entrada. Si resulta que no tengo solo espacios en blanco, es porque me sobraron A's, me sobraron B's o me sobraron C's, ¿se dan cuenta? Eso es lo que está pasando. Si me sobran A's, seguramente cuando estoy buscando la B que tendría que corresponder a esa A, voy a llegar al carácter de fin de la cinta y voy a rechazar. Si me sobran B's, va a pasar eso con la C, y si me sobran C's, pues rechazo, punto. Entonces, es así como funciona esto, y implica recorrer varias veces la cinta, por supuesto, lo cual no necesariamente es lo más eficiente. Si yo pudiera partir la cinta, por ejemplo, y reescribir en la cinta las A's, las B's y las C's, poder hacer una revisión simultánea. Pero la idea de las máquinas de Turing es que tenemos que desglosar estas operaciones en la manera más elemental posible. Y la manera más elemental posible es pensar que tenemos una sola cinta y que la recorremos de manera lineal, aunque se vale hacerlo en dos direcciones. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo muy sencillo. Por supuesto que las máquinas de Turing pues podrían ser más útiles si uno pensara en ampliar el mecanismo. Y lo que voy a hacer posteriormente, no va a ser en la clase de hoy, lo voy a dejar para la primera clase del próximo año,
es presentar variantes de máquinas de Turing. Aquí simplemente digo cuáles voy a presentar. Vean, voy a presentar máquinas de Turing con varias cintas. Voy a presentar máquinas de Turing con cintas infinitas en ambos sentidos. La que presenté solo es en una dirección. Puedo pensar que las máquinas de Turing son infinitas en ambas direcciones. Y voy a presentar aquí, esto es muy importante, máquinas de Turing no deterministas. Para máquinas con varias cintas y para máquinas con cintas infinitas en ambos sentidos, lo que voy a hacer es simular estos mecanismos posibles utilizando una máquina de Turing con una sola cinta en una sola dirección. Y esta simulación, para los que ya han estudiado un poco de complejidad computacional, se puede realizar en tiempo polinomial. Es decir, el número de operaciones crece, pero crece como una función que se puede expresar como un polinomio. En cambio, el no determinismo no, con el no determinismo no pasa eso. Aunque las máquinas van a ser simulables, van a ser simulables con un costo temporal y espacial considerable. Entonces, bueno, dejo esto para el próximo año. No sé si tienen preguntas o comentarios. ¿No? Bien. Bueno, ahí están las láminas. Estas láminas las voy a subir hoy mismo para que puedan consultarlas en vacaciones si desean hacerlo. Yo les pedía que se concentraran sobre todo en la tarea 2, pero si alguien quiere adelantar, por supuesto, es bienvenido. Van a estar hoy mismo tanto en Classroom como en la página del curso. Y pues si no hay nada más, pues muchas gracias por su atención. Espero que a pesar de todos los problemas que nos ha causado la pandemia, pues puedan pasar una temporada de fin de año agradable. Entonces, feliz año y nos vemos el 4 de enero. Gracias, profe. Gracias. Muchas gracias, doctor.